un hombre rico abandona a su esposa antes de su boda y un tiempo después se impacta al verla con trillizos. Hola, bienvenidos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Marcos siempre había sido el ejemplo del éxito. Un hombre de negocios respetado, conocido por su ética de trabajo y su habilidad para tomar decisiones estratégicas que lo llevaron a la cima. Durante 10 años, compartió su vida con Luisina, su esposa. Estaban a punto de casarse cuando, un día antes de la boda, Marcos tomó una decisión drástica: la dejaría. Juntos habían construido un hogar basado en el esfuerzo mutuo y en los sueños compartidos. Sin embargo, en algún momento, la chispa que los había unido comenzó a desvanecerse, al menos para él. Marcos empezó a sentirse atrapado en una rutina monótona, donde cada día parecía una repetición del anterior. Sentía que su vida estaba estancada, y aunque Luisina seguía siendo la misma mujer amorosa y dedicada, algo dentro de él había cambiado. Fue entonces cuando Carolina entró en su vida. Ella era todo lo que Luisina ya no representaba para él: juventud, frescura, una energía vibrante que le hacía sentir que todavía tenía mucho por vivir. Carolina era su secretaria, una mujer mucho más joven que él, pero con una personalidad deslumbrante. Ella lo admiraba, lo hacía sentirse vivo, capaz de conquistar el mundo una vez más. Las charlas en la oficina, que comenzaban siendo profesionales, se fueron convirtiendo en algo más íntimo, en algo que despertaba una parte de Marcos que creía haber perdido. Lo que comenzó como una aventura inocente, una conversación ligera para escapar de la rutina, pronto se transformó en una relación clandestina. Marcos se encontró atrapado entre la estabilidad que Luisina le ofrecía y la pasión que Carolina encendía en él. Durante meses, mantuvo una doble vida, alimentando su ego con la emoción de lo prohibido, sin detenerse a pensar en las consecuencias. Su matrimonio con Luisina y el compromiso inminente de casarse se fueron enfriando aún más mientras pasaba cada vez más tiempo con Carolina. Lo que alguna vez fue una relación fuerte y estable se convirtió en una sombra de lo que había sido. Finalmente, Marcos llegó a un punto de quiebre. Cansado de vivir en la incertidumbre, tomó la decisión impulsiva de abandonar a Luisina un día antes de la boda. Para él, Carolina representaba una nueva oportunidad, una vía de escape hacia una vida más emocionante y despreocupada. Luisina, con sus expectativas de un futuro sólido y sus deseos de estabilidad familiar, ya no encajaba en la imagen que él tenía de sí mismo. Sin pensarlo 2 veces, decidió que era el momento de empezar de nuevo, de liberarse de las cadenas del matrimonio que sentía como una prisión. El día antes de la boda, Marcos dejó a Luisina. No hubo largas despedidas ni explicaciones. Simplemente empacó sus cosas, dio una excusa vaga y se marchó, dejándola sola con los preparativos del matrimonio que nunca se realizaría. No miró hacia atrás, no hubo remordimientos en sus acciones. En su mente, estaba convencido de que estaba tomando la mejor decisión para sí mismo, que Carolina era la clave para recuperar la felicidad que sentía haber perdido. Carolina lo recibió con los brazos abiertos, y juntos se mudaron a otra ciudad, lejos de los recuerdos de su antigua vida. Marcos se sintió invencible, libre de las responsabilidades que había cargado durante años. El romance con Carolina era apasionado, lleno de aventuras y emociones. Finalmente, se había librado de la monotonía que tanto lo atormentaba. O al menos eso creía. Pero lo que Marcos no había anticipado era que la emoción de su nueva vida era solo una ilusión pasajera. Mientras él corría tras las promesas de una juventud perdida, dejaba atrás un matrimonio lleno de historia y un futuro que nunca llegó a realizarse. Y sin saberlo, también dejaba atrás algo mucho más valioso de lo que podía imaginar. Marcos había creído que su vida junto a Carolina sería el escape perfecto, una aventura llena de emoción y sin compromisos que lo rejuvenecería. Durante el primer año, todo parecía un sueño. Vivía sin ataduras, en una ciudad nueva, lejos de las responsabilidades que había dejado atrás. Las noches con Carolina estaban llenas de risas, fiestas y la libertad que tanto ansiaba. Sin embargo, poco a poco, esa emoción inicial comenzó a desvanecerse, como el brillo de un nuevo juguete que, tras un tiempo, pierde su encanto. La relación con Carolina no tenía la profundidad que Marcos había esperado. Era todo superficial, ligero, sin sustancia. Ella no buscaba nada más que diversión,
momentos efímeros que carecían de la estabilidad que, en el fondo, él había apreciado en su vida anterior. No había conversaciones significativas, ni planes para el futuro. Todo giraba en torno a las apariencias, a la adrenalina del momento. Carolina nunca habló de compromisos, ni de sueños compartidos, y, aunque al principio eso era justo lo que Marcos creía desear, con el tiempo se dio cuenta de que había algo mucho más profundo que estaba faltando. Marcos comenzó a sentir un vacío. Cada vez que se miraba al espejo, veía a un hombre que ya no reconocía. La vida despreocupada que una vez lo había seducido ahora lo hacía sentir más solo que nunca. Recordaba las tardes en casa con Luisina, donde no había lujos extravagantes, pero sí una calidez genuina. Recordaba la rutina que alguna vez había despreciado, pero que ahora anhelaba con una nostalgia abrumadora. Las pequeñas cosas de su vida con Luisina, como las conversaciones tranquilas después del trabajo, las cenas sencillas y las risas compartidas, comenzaron a invadir sus pensamientos con cada vez más frecuencia. El arrepentimiento comenzó a arraigarse en su corazón. Se dio cuenta de que la búsqueda de emociones nuevas lo había cegado. La vida que había dejado atrás, que alguna vez consideró aburrida, estaba llena de amor y compromiso, cosas que ahora parecían más valiosas que cualquier aventura pasajera. Se sintió tonto por haber perseguido un espejismo, por haber dejado a Luisina, la mujer que siempre estuvo a su lado, para seguir una fantasía que, al final, lo había dejado vacío. Después de 2 años de vivir en esa falsa felicidad, Marcos tomó una decisión que nunca pensó que tendría que enfrentar: regresar a su ciudad natal. Regresar a las raíces de la vida que abandonó sin mirar atrás. El miedo lo invadía. No sabía cómo sería recibido, no sabía si Luisina podría perdonarlo o si siquiera querría verlo de nuevo. Pero la nostalgia por su antigua vida, por el hogar que alguna vez compartió con ella, lo impulsaba a intentarlo. El viaje de regreso estuvo cargado de dudas. Mientras observaba las carreteras familiares, los recuerdos de su antigua vida lo abrumaban. Pensaba en cómo sería ver a Luisina de nuevo, en lo que le diría, en si podría recuperar siquiera una parte de lo que había perdido. Sabía que enfrentaría las consecuencias de sus actos, pero el peso del arrepentimiento era más fuerte que cualquier temor. Con la esperanza de que tal vez aún hubiera una posibilidad de redención, Marcos se dirigió hacia su antiguo hogar, anhelando una segunda oportunidad. Sin embargo, en su corazón sabía que el regreso a su ciudad no garantizaba que pudiera volver a su antigua vida. Había dejado una cicatriz profunda en Luisina y en su propia historia, y aunque quería sanar esas heridas, también comprendía que el perdón no sería fácil. Marcos regresaba con la esperanza de redimir sus errores, de reconstruir lo que había destruido con sus propias manos. Pero la realidad, tal como lo había aprendido dolorosamente durante ese año, nunca es tan simple como las promesas vacías que nos hacemos. Marcos respiraba con dificultad mientras avanzaba por las calles de su ciudad natal, cada paso más pesado que el anterior. Había pasado 1 año desde que dejó atrás su vida con Luisina, y ahora regresaba con el corazón lleno de dudas y remordimientos. El camino hacia su antiguo hogar estaba envuelto en una mezcla de nostalgia y miedo, como si el tiempo que había pasado lejos de allí no hubiera servido para nada, más que para incrementar el vacío que sentía dentro. Finalmente, llegó frente a la casa que alguna vez compartió con Luisina. Todo parecía igual desde afuera, pero algo en el aire le hacía sentir que todo había cambiado. Se armó de valor y tocó la puerta, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando la puerta se abrió lentamente, su corazón se detuvo al ver a Luisina frente a él. Ella lo miró con una expresión serena, pero en sus ojos había una mezcla de sorpresa y firmeza. No dijo nada al principio, y durante unos segundos, el silencio entre ellos lo llenó todo. El tiempo había pasado, y las palabras parecían no ser suficientes para romper el hielo que ahora los separaba. Marcos finalmente habló, con una voz temblorosa. Luisina, he vuelto. Necesito hablar contigo. Lo siento mucho lo que hice. Luisina entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Su silencio hablaba más que cualquier palabra. Ella lo miraba como si estuviera midiendo cada centímetro de su rostro, buscando alguna señal de la persona que una vez amó. Pero antes de que pudiera responder, algo llamó la atención de Marcos. Detrás de Luisina, vio algo que nunca hubiera esperado: 3 pequeñas figuras, sentadas en el suelo, jugando tranquilamente con juguetes esparcidos por la sala.
Eran bebés, pequeños y frágiles, con sus ojos grandes y curiosos, explorando el mundo a su alrededor con esa inocencia pura que solo los niños tienen. El shock lo golpeó de inmediato. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Marcos, con la voz entrecortada, sin apartar la vista de los pequeños. Luisina respiró hondo, y finalmente rompió el silencio. Son tus hijos, Marcos. Trillizos. Nacieron 7 meses después de que te fueras. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Marcos sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. Luisina, su esposa, había tenido trillizos. 3 pequeños bebés, idénticos entre sí, que habían llegado al mundo mientras él estaba lejos, persiguiendo una ilusión vacía con otra mujer. Su mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. No lo sabía, murmuró, sus ojos llenos de lágrimas mientras seguía mirando a los bebés, que ahora lo observaban con curiosidad desde el suelo. Claro que no lo sabías, replicó Luisina, con una calma cargada de dolor. No estabas aquí. Me dejaste sola. Antes de que nos abandonaras estaba planeado contarte esta maravillosa noticia, pero antes de que pudiera hacerlo, tú nos dejaste. El peso de sus palabras lo aplastaba. Marcos bajó la cabeza, el remordimiento le atravesaba el pecho como una daga. Había dejado no solo a Luisina, sino también a sus hijos. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Sabía que ninguna disculpa sería suficiente para enmendar el daño que había causado. Luisina, intentó decir, pero las palabras se atascaban en su garganta. Luisina lo observaba con una calma serena pero firme. No te lo diré para que sientas lástima de mí, Marcos. Lo hice sola, y me las arreglé. Crié a estos niños sin ti. No estuviste aquí cuando te necesitaba, y eso no se puede cambiar. No te quiero ver, Marcos, por favor vete. El dolor sordo comenzó a crecer en el pecho de Marcos. Miró a los bebés de nuevo, tan pequeños e indefensos. Uno de ellos levantó la vista y lo miró brevemente antes de volver a su juguete, sin saber quién era él, sin entender que el hombre frente a ellos era su padre. Ese simple gesto lo destrozó por dentro. Había perdido momentos irreemplazables, su nacimiento, sus primeros balbuceos, cada sonrisa y lágrima. No sabía, repitió Marcos, casi en un susurro. No sabía que te había dejado así, Luisina. Yo cometí un error terrible. Por favor, déjame enmendarlo. Quiero estar aquí, para ti, para ellos. Luisina lo miró con un destello de tristeza en sus ojos, pero no flaqueó. No puedes simplemente regresar y esperar que todo vuelva a ser como antes. No es así de simple, Marcos. Estos niños no te conocen. No estuviste aquí para ellos, y ahora, después de todo lo que pasó, no quiero que estés en nuestras vidas. Marcos sintió que su corazón se hundía aún más. Sabía que ella tenía razón, pero no podía renunciar tan fácilmente. Observó a los bebés de nuevo, sus corazones latiendo tan cerca, pero tan lejos de él. Por favor, solo dame una oportunidad, insistió Marcos, con los ojos suplicantes. Déjame intentarlo. Necesito estar aquí para ellos, para ti. Luisina guardó silencio por unos momentos, sus pensamientos parecían pesarle mientras lo miraba con ojos que ya no tenían la esperanza de antes. Finalmente, habló, con una voz decidida. No, Marcos. Las cosas han cambiado. Yo he cambiado. No soy más la misma ilusa de antes, no soy más la chica sonsa que podías manejar como querías, ser madre me volvió más fuerte de lo que crees. Marcos asintió, sabiendo que el camino hacia la redención sería largo, si es que siquiera existía uno. El arrepentimiento lo inundaba de una manera que nunca antes había experimentado. Y mientras observaba a sus hijos, comprendió que había dejado atrás no solo a Luisina, sino a la familia que jamás había llegado a conocer. Había pasado 2 semanas desde que Marcos supo que había cometido un terrible error en su vida. El sol se estaba ocultando cuando Marcos decidió que era el momento de enfrentar a Luisina otra vez. Había pasado días pensando en sus errores, en la forma en que había destrozado lo que alguna vez fue su hogar. Ver a Luisina, ahora más fuerte y más decidida, y a sus hijos,
tan llenos de vida y ajenos a su existencia, le había hecho comprender la magnitud de su error. Pero la culpa no era suficiente, necesitaba hacer más. Necesitaba pedir perdón, aunque temía que tal vez ya fuera demasiado tarde. Marcos se presentó frente a la puerta de Luisina, con las manos temblorosas y el corazón pesado. No había sido fácil reunir el coraje, pero sabía que tenía que intentarlo. Quería hablar con ella, suplicar por su perdón, y aunque sabía que nada podría borrar el pasado, ansiaba una segunda oportunidad para ser parte de la vida de sus hijos. Luisina dudó en recibirlo en su casa nuevamente, pero algo en el fondo de su corazón quería escuchar lo que él tenía para decir. Lo recibió en la sala, con una expresión neutral en el rostro, como si estuviera preparada para cualquier cosa que él pudiera decir. No había emoción en sus ojos, no había rastro de la vulnerabilidad que él recordaba. Era una mujer diferente, endurecida por el dolor que había soportado sola. Marcos se sentó, incapaz de ocultar el peso de su arrepentimiento. Su voz era suave, temerosa de quebrarse. Luisina, sé que he cometido errores que no puedo deshacer. Te abandoné en el peor momento, cuando más me necesitabas, y por eso no hay excusas. Pero quiero que sepas que lo lamento profundamente. Sus palabras se rompieron por la emoción que le quemaba en la garganta. Quiero pedirte perdón. Sé que te hice mucho daño, pero estoy aquí ahora, dispuesto a enmendarlo, dispuesto a ser el padre que mis hijos merecen. Luisina lo miraba en silencio, sus brazos cruzados sobre el pecho, como si estuviera protegiendo su corazón de todo lo que él pudiera decir. Esperó unos segundos antes de responder, dejando que sus palabras cayeran en el aire como plomo. ¿Y qué esperas que haga, Marcos? ¿Que te dé la bienvenida de vuelta? ¿Que olvide todo el dolor que causaste? Luisina sacudió la cabeza con incredulidad. Fui yo quien tuvo que enfrentar todo sola. Yo fui la que trajo a estos niños al mundo, yo fui la que los cuidó y los crió sin tu ayuda. No puedo simplemente borrar todo eso porque tú ahora decides que quieres ser parte de nuestras vidas. Marcos bajó la cabeza, sabiendo que tenía razón. Pero no podía rendirse tan fácilmente. Luisina, sé que no hay forma de borrar lo que hice. No espero que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero una oportunidad. Quiero ser parte de la vida de mis hijos, aunque tenga que ganármelo día a día. Déjame demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser mejor. Luisina suspiró, y por un momento, Marcos creyó ver un destello de dolor cruzar por su rostro, pero fue efímero. Pronto, ella recobró su calma, su mirada volviéndose fría y distante. No, Marcos. Ya no te necesitamos. Mis hijos están bien sin ti. Yo estoy bien sin ti. Me has demostrado que no eres alguien en quien se pueda confiar, y no puedo permitir que vuelvas a romper lo que queda de esta familia. No puedo dejar que los niños crezcan con la incertidumbre de si estarás ahí o no. Esas palabras golpearon a Marcos como una bofetada. Sabía que la había lastimado, pero escuchar que ella ya no lo necesitaba le arrancó una parte de su alma. Se sintió pequeño, irrelevante, como si todo lo que alguna vez fue hubiera desaparecido. Luisina, empezó, pero ella lo interrumpió con una mirada firme. Marcos, escucha. Lo que tuviste con Carolina fue una aventura que te costó mucho más de lo que pensabas. Yo seguí adelante. No fue fácil, pero lo hice. Tengo a mis hijos y una vida estable. No necesito que vengas a desestabilizarnos ahora. Lo que una vez tuvimos, se terminó. La vida es llena de elecciones, tú elegiste dejarnos y vivir una aventura con otra mujer, y yo elijo que ahora te vayas de mi casa y no vuelvas a nuestras vidas, ya es tarde. Marcos sintió que el aire se volvía más denso. No era solo el rechazo a sus disculpas, sino la certeza de que había perdido a Luisina para siempre. Ella había reconstruido su vida sin él, y aunque él había esperado poder redimirse, se dio cuenta de que su presencia solo traería más dolor. Solo quiero ser un buen padre para ellos, murmuró Marcos, sintiéndose más vulnerable que nunca. Finalmente, Luisina se levantó y se dirigió hacia la puerta. Es hora de que te vayas, Marcos. Los niños están bien, yo estoy bien. Ya no formas parte de esta vida. Marcos, con el corazón roto y los ojos vidriosos, asintió en silencio. Se levantó de la silla,
sintiendo que el peso de sus errores lo aplastaba más con cada paso hacia la salida. Había pedido perdón, pero el daño que había causado era irreparable. Afuera, la noche caía con una pesadez abrumadora, y mientras Marcos caminaba hacia su coche, comprendió que el perdón que tanto anhelaba quizás nunca llegaría. La vida que había dejado atrás seguía su curso, y él, ahora solo, tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones para siempre. Después de la inesperada reaparición de Marcos en su vida, Luisina no pudo evitar que los recuerdos volvieran a su mente con una fuerza implacable. Aquellos días oscuros, llenos de dolor y desamparo, cuando Marcos la había abandonado, volvieron a golpear su corazón. Recordó las interminables noches en las que lloraba en soledad, preguntándose cómo iba a salir adelante, cómo podría criar a los hijos que llevaba en su vientre sin tener a nadie a su lado. Se sentía rota, incapaz e inútil, como si el mundo le hubiese dado la espalda justo cuando más necesitaba apoyo. Había momentos en los que se sentía atrapada en un túnel oscuro y solitario, sin ver una salida. El abandono de Marcos fue un golpe devastador. Había confiado en él, había creído que juntos formarían una familia, pero cuando se fue sin siquiera dar una explicación, el vacío que dejó en su corazón parecía insuperable. Se cuestionaba a sí misma constantemente, preguntándose si sería lo suficientemente fuerte para enfrentar el futuro sola, si podría darles a sus hijos la vida que merecían. Luisina recordaba cómo las dudas la acechaban, cómo el miedo la paralizaba. Había días en los que la desesperanza la consumía, días en los que pensaba que no podría seguir adelante. Pero en medio de ese túnel oscuro, hubo un momento que lo cambió todo. El momento en que dio a luz a sus trillizos. Cuando sostuvo a sus hijos por primera vez en sus brazos, algo dentro de ella cambió para siempre. La fragilidad que había sentido durante tanto tiempo se desvaneció, y en su lugar, una nueva fuerza emergió. Esos pequeños bebés, tan indefensos y dependientes de ella, le dieron un propósito que nunca había sentido antes. El amor que sentía por ellos era inmenso, tan poderoso que la hizo darse cuenta de que no estaba sola, de que tenía algo más grande por lo que luchar. Sus hijos la volvieron más fuerte, le enseñaron a enfrentar los desafíos con valentía. Recordaba con claridad ese momento en el hospital, cuando los trillizos la miraron por primera vez. Sus pequeñas manos se aferraron a ella, y Luisina sintió que, por primera vez desde que Marcos se había ido, había encontrado la salida de ese túnel oscuro. Ellos la hicieron una mujer más confiada, más segura de sí misma. Ya no era la mujer asustada e insegura que había sido antes. Había renacido como una madre valiente, capaz de enfrentar cualquier cosa que la vida le pusiera en su camino. Ahora, al ver a Marcos de nuevo, Luisina sabía que el dolor que había experimentado había quedado en el pasado. Ya no necesitaba su presencia para sentirse completa. Había creado una nueva vida, una vida donde sus hijos eran su fortaleza, donde había aprendido a amarse a sí misma y a ser valiente ante la adversidad. El sol brillaba suavemente en las calles tranquilas del vecindario donde Luisina había construido su nueva vida. Después de meses de lágrimas y dificultades, había encontrado la paz en su rutina diaria. Sus 3 hijos, llenos de energía y alegría, la mantenían ocupada, pero ya no se sentía abrumada como en los primeros días de su maternidad en soledad. Había aprendido a ser fuerte, no solo por ella misma, sino por los trillizos que dependían completamente de su amor y dedicación. Y entonces apareció Gustavo en su vida. Al principio, solo era el hombre amable que trabajaba en el mercado donde Luisina solía comprar frutas y verduras. Siempre la saludaba con una sonrisa y se ofrecía a ayudarla con las bolsas cuando veía que tenía las manos llenas con los niños. Gustavo irradiaba una calidez natural, una bondad sencilla que Luisina no había visto en mucho tiempo. Lo que comenzó como un gesto de amabilidad se fue convirtiendo en una amistad sincera. Poco a poco, Gustavo se convirtió en su apoyo en los días difíciles, alguien en quien Luisina podía confiar sin temor a ser lastimada de nuevo. Gustavo nunca presionó ni exigió nada de ella. Sabía que Luisina había pasado por un infierno personal y que llevaba las cicatrices emocionales de haber sido traicionada. Sin embargo, su paciencia y ternura fueron ganando terreno en el corazón de Luisina. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Juntos,
sin que ella siquiera se diera cuenta, empezaron a construir una relación basada en el respeto mutuo y la comprensión. Un día, mientras Gustavo jugaba con los trillizos en el parque, Luisina los observó desde una banca cercana. Vio cómo los pequeños se reían con Gustavo, con la alegría que solo los niños pueden expresar. Gustavo los cargaba en sus brazos como si fueran sus propios hijos, su risa resonaba en el aire mientras los hacía girar en círculos. Luisina sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le estaba dando una nueva oportunidad para ser feliz. Esa noche, mientras preparaba la cena, Gustavo se acercó a ella en la cocina. ¿Sabes?, dijo suavemente mientras picaba verduras. Los niños son increíbles. Tienen tanta energía, y siempre me sorprenden con algo nuevo cada día. Luisina sonrió mientras removía la sopa en la olla. Sí, son todo para mí. Gustavo se detuvo un momento, sus ojos la observaban con cariño. Quiero que sepas que, aunque no soy su padre biológico, estoy aquí para ellos. Y también para ti, Luisina. No estoy aquí solo para pasar el rato. Quiero construir algo contigo, algo real. Luisina lo miró, sintiendo un calor familiar en su pecho. Lo sé, Gustavo. Y, aunque me tomó tiempo aceptarlo, estoy lista. Estás aquí para nosotros. Juntos, formaron una familia. Gustavo se convirtió en una figura paterna para los trillizos, una presencia constante y amorosa en sus vidas. Luisina no solo había encontrado en él a un compañero, sino también un nuevo sentido de estabilidad y felicidad. Después de tantos años de sufrimiento y abandono, Luisina finalmente podía respirar tranquila. Había encontrado la paz que tanto había anhelado, y sabía que sus hijos estaban creciendo en un entorno de amor y seguridad. Mientras tanto, Marcos vivía una realidad muy diferente. Desde que Luisina lo había rechazado y había visto cómo ella seguía adelante con su vida, una tristeza profunda lo había envuelto como una sombra constante. Caminaba por las mismas calles donde alguna vez había sido feliz, pero todo lo que veía ahora eran recuerdos de lo que había perdido. La tarde caía mientras Marcos, sentado en su coche frente a la casa de Luisina, observaba cómo ella y Gustavo jugaban con los trillizos en el jardín. La imagen de la familia que él había abandonado le pesaba en el corazón, llenándolo de una tristeza profunda. Luisina había seguido adelante sin él, encontrando la felicidad junto a Gustavo, mientras él se veía atrapado en el remordimiento y la soledad. El eco de las risas de sus hijos lo atormentaba, recordándole lo que había perdido por sus malas decisiones. Marcos sabía que no había vuelta atrás y que su lugar en sus vidas ya no existía. Desesperado por encontrar consuelo, condujo sin rumbo por la ciudad hasta llegar al edificio de Carolina, esperando hallar algún alivio en el pasado. Sin embargo, cuando se encontró con ella, la realidad fue más dura de lo que esperaba. Carolina había seguido adelante también, dejándolo claro que lo que tuvieron fue solo una aventura pasajera, sin futuro. Marcos se dio cuenta de que estaba completamente solo, sin amor, sin familia, y enfrentado a las consecuencias de sus decisiones. El vacío en su pecho era profundo, y comprendió que había destruido lo que realmente importaba, dejando atrás una vida que nunca podría recuperar. Condujo por las calles vacías, reflejando su propia soledad interna. Su vida, definida por las malas decisiones, lo había llevado a perderlo todo: Luisina, sus hijos, y la oportunidad de ser el hombre que alguna vez quiso ser. El futuro, oscuro y sin forma, se extendía ante él, y Marcos entendió que estaba verdaderamente solo. Marcos se encontraba solo en su apartamento, sumido en el arrepentimiento. Las decisiones que tomó años atrás, al abandonar a Luisina y su familia por una ilusión pasajera, lo habían llevado a perder lo más valioso de su vida. Luisina había encontrado la felicidad junto a Gustavo y sus trillizos, mientras que Marcos estaba condenado a enfrentar las consecuencias de sus actos. El vacío en su pecho era insoportable. Recordaba los momentos que jamás vivió con sus hijos y cómo cambió la seguridad del amor por la emoción efímera de una aventura. Ahora, se daba cuenta de que había destruido lo único que realmente importaba: su familia. El arrepentimiento era su único compañero.
Sabía que no había marcha atrás y que nunca recuperaría lo que perdió. El futuro se presentaba oscuro, y Marcos entendía que su condena era vivir con el peso de sus decisiones, en una vida de soledad y reflexión, mientras Luisina encontraba paz y felicidad sin él. Si esta historia te ha gustado, comparte este video y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.